Bueno, muy buenas noches con todos. Quien les habla, les saluda, es el ingeniero Luis Cruzado. El día de hoy tenemos un tema muy importante que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, o SZR, como algunos lo conocen también, ¿no? Por las siglas. Tenemos una base legal para el SZR. En este caso, por ejemplo, tenemos la ley 2790, que es la ley de modernización del seguro social en salud. Tenemos el decreto supremo 009 del año 97, que nos habla del reglamento de la ley de modernización de la seguridad social en salud. Tenemos el decreto supremo 00398 SA, que nos habla justamente de las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgos. Tenemos el decreto supremo 008-2022 SA, que actualiza el anexo 5 del reglamento de la ley 26790, ¿ya? De la ley de modernización de seguridad social en salud, aprobada por el decreto supremo 009-97 SA. Tenemos la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo y sus modificatorias. El decreto supremo 005 del año 2012, que es el reglamento de la ley 29783 y su modificatoria, y el decreto supremo 019-2006, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Este decreto supremo que yo estoy en este caso señalando, el 0098-2022, este es el decreto supremo más reciente que ha actualizado el anexo 5. ¿Y qué cosa es el anexo 5? El anexo 5 dentro del reglamento de la ley 26790, viene a ser la lista de actividades de alto riesgo que deben, en este caso, tener un seguro complementario de trabajo de alto riesgo o SCTR, ¿correcto? Entonces, todas las empresas que desarrollan actividades de alto riesgo tienen que tener, repito, tienen que tener de manera obligatoria un seguro complementario de trabajo de alto riesgo. Introducción. Hoy en día la mayoría de actividades, por no decirlas todas, engendran en sus procedimientos situaciones que pueden generar un accidente o que pueden generar una enfermedad al trabajador, ¿no? Entonces, hay hay distintos sectores económicos como es la minería, la pesca, la infraestructura, hidrocarburos, construcción civil, donde cada vez hay diferentes tipos de actividades que pudiesen engendrar estas siniestralidades, ¿no? La idea es que el seguro complementario de trabajo de alto riesgo, o SCTR, sea como una especie de subsidio para ese trabajador que se accidenta o que se enferma producto de las actividades que realiza en las empresas. Cuando una persona se accidenta, por ejemplo, esa persona tiende a tener un accidente leve, incapacitante o mortal. Cuando es un accidente incapacitante, la persona aún lógico ha logrado sobrevivir, ¿verdad? Y sigue recibiendo su sueldo por parte de la empresa. Pero ¿qué sucede cuando esta persona fallece? Motivo por el cual, pues, el procedimiento del trabajo le ocasionó ese accidente mortal, la familia de esa persona queda desamparada. Con este seguro, con el SCTR, esa familia económicamente no quedaría tan desamparada, que digamos, porque ante una situación, por ejemplo, de fallecimiento, la familia podría recibir una indemnización vitalicia. Y en el caso de que el trabajador, ¿no?, sobreviviese al accidente, producto del accidente incapacitante, ese trabajador también pudiese también recibir una pensión vitalicia dependiendo, lógico, el diagnóstico médico que le puedan hacer, ¿no? Y no solamente con respecto a las actividades que pudiesen accidentarlo, sino también a las actividades que pudiesen enfermarlo, ¿no? Porque en el trabajo también nos podemos enfermar
producto de las actividades con silicosis, por ejemplo, una enfermedad musculoesquelética por los sobreesfuerzos, movimientos repetitivos, las malas posturas. Podríamos también enfermarnos debido a una hipoacusia producido por un exceso de exposición al ruido. Entonces, los seguros justamente se han hecho para coberturar cuando el trabajador haya sufrido algún tipo de daño, ¿correcto? ¿Qué perdemos ante un accidente? En primer lugar, perdemos el tiempo. ¿Por qué perdemos el tiempo? Porque el accidente lo que va a hacer es paralizar el proceso, ¿ya? Paralizar el proceso productivo. Entonces, al paralizar el proceso productivo, de una u otra manera va a haber atrasos, ¿verdad? En la entrega de los productos o de los servicios que se va a dar, ¿correcto? Ese es uno. ¿Qué más tenemos con respecto a los accidentes? ¿Qué más perdemos? Perdemos dinero por el tema de las indemnizaciones, ¿no? Por parte de la empresa. Las aseguradoras también pierden dinero debido pues a que estos accidentes ameritan una cobertura, pero principalmente la situación económica queda en segundo plano cuando ya una persona ha quedado pues prácticamente afectada, ¿no? Y principalmente se pierde la salud, ¿no? Se pierde la salud porque físicamente esta persona ya no va a quedar ya bien, ¿correcto? Producto de un accidente. Dependiendo de la severidad del accidente, este accidente tal vez pudo haber ocasionado una situación de paraplegia, ¿no? Donde el trabajador quede postrado en una silla de ruedas o en una cama sin poder levantarse. Entonces, es muy importante tomar el conocimiento apropiado para empaparnos un poco del SSTR, porque es el seguro que todo el mundo, la mayoría, tiene. Pero también es importante, por ejemplo, que el trabajador comunique, comunique e informe también a su familia qué tipo de seguro tiene, para que cuando le suceda algo, su familia pueda conocer cuál es el procedimiento para reclamar las coberturas oportunas que se pueden tener, ¿no? Entonces, muy importante ese punto. Los sectores de mayor ocurrencia de accidentes. En este caso tenemos el sector manufactura, el sector de accidentes inmobiliarios, empresariales y de alquiler, el sector construcción civil y el sector minería, ¿no? Que es el sector que menos porcentaje tiene, un 0,8%. Pero ¿a qué se debe que en el sector minería de repente el porcentaje de accidentabilidad con respecto a otros sectores sea menor? Debido a que en el sector minería la exigencia por la seguridad también tiene estándares muy altos, lo cual permite hacer una clasificación del tipo de personas que van a subir a mina a realizar las actividades, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otros sectores menos formales, como es el caso de manufactura, el caso de las empresas inmobiliarias y sobre todo el caso del sector construcción civil, ¿no? Entonces digo desde el punto de vista menos, en este caso, formales, debido a que ellos contratan a personas a veces, muchas veces sin experiencia. Y esa falta de experiencia de esas personas hacen de que cometan muchas imprudencias y errores y terminen, lógico, en accidentes, ¿no? Las formas de los accidentes de trabajo más comunes. Lo más comunes, por ejemplo, que nosotros tenemos cuando realizamos una actividad es que nos golpeemos por objetos, por ejemplo, haya caídas a niveles y lesiones por sobreesfuerzos. Todo esto de acá constituye un 51% en este caso de accidentabilidad. También se pueden presentar, en este caso, por choques,
por contacto con químicos, por caídas a distinto nivel, que constituyen un 18% y también más, ¿no? Entonces es muy importante eso también tenerlo en cuenta, ¿no? Muchas veces en el trabajo solemos nosotros golpearnos con objetos que sobresalen, ¿no? Ya sea en las manos, en las piernas o en cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Caernos a nivel del suelo por resbalones o situaciones de falta de orden y limpieza en el área, y lesiones por sobreesfuerzo, es decir, cuando levantamos mucho peso o peso excesivo, ¿no? También constituye los choques, los contactos con químicos, las caídas a distinto nivel, etc. Eventos notificados por año, desde el año 2011 hasta el año 2018. ¿Qué cosa significan los notificados? Que las empresas lo han reportado al Ministerio de Trabajo, ¿no? En total, desde el año 2011 hasta el año 2018, tenemos un total de 138.914 notificaciones, ¿no? De los cuales el 4% representa en incidentes peligrosos, ¿no? El 4%. ¿Qué cosa es un incidente peligroso? El incidente, al igual que el accidente, son sucesos repentinos no deseados que bajo circunstancias distintas pudieron, pudieron en este caso o no ocasionar un daño. Ese es el incidente peligroso. Mientras que el accidente de trabajo ya es una situación que te genera daño. Entonces, nosotros acá contamos con el 4% de incidentes peligrosos y contamos con el 96% de accidentes de trabajo. De estos 96% de accidentes de trabajo, 95 accidentes son accidentes de trabajo no mortales. ¿Qué significa no mortales? Que son incapacitantes, pues que la persona sufre el accidente, pero sobrevive a ese accidente. A eso significa accidente de trabajo no mortal. De este 95%, ¿no? Entonces, el 95% de esto representa los accidentes de trabajo no mortales. Y en este caso, el 1% de todos estos accidentes constituyen los accidentes de trabajo mortales, ¿no? Tenemos también otras estadísticas que durante este año, del 2011 al 2018, han habido o hubieron 2 incidentes peligrosos por cada día. 2 incidentes peligrosos por cada día, un accidente mortal cada 2 días y 45 accidentes no mortales por día. Recuerden que los accidentes no mortales son en su mayoría incapacitantes, ¿no? Significa que la persona los ha sufrido y como consecuencia ha sobrevivido de esa situación, ¿no? También observamos en este caso 17.017 empresas notificaron, en este caso, accidentes, ¿no? Durante todo este periodo, del periodo 2011 hasta el periodo 2018. Entonces tenemos, por ejemplo, los azules representan a los incidentes peligrosos, las barritas representan a los accidentes de trabajo no mortales y los rojos representan los accidentes de trabajo mortales, ¿no? Como nosotros lo venimos en este caso observando. Entonces, observamos aquí que en el primer año, en el año 2011, hubieron un total de 4.731 accidentes, ¿correcto? Accidentes de trabajo no mortales, de los cuales 629 fueron incidentes peligrosos y solamente 145 fueron accidentes de trabajo mortal, ¿no? Haciendo un total de 5.499 notificaciones para este año 2011. Luego hemos tenido para el año 2012, por ejemplo, un total de 15.605 notificaciones, teniendo dentro de estos 823 en este caso incidentes peligrosos y 188 accidentes de trabajo mortales, ¿no? Teniendo un total de 16.624.
Luego tenemos en el 2013, por ejemplo, un total de 18.954 accidentes no mortales, teniendo 988 incidentes peligrosos, con 178 accidentes de trabajo mortales, teniendo un total de 20.120 notificaciones, ¿no? Hasta el año 2018, en donde hemos tenido, pues, 20.132 accidentes, 20.132 accidentes, de los cuales han engendrado 501 incidentes peligrosos y han engendrado 150 accidentes de trabajo no mortales, ¿no? Las estadísticas a nosotros nos sirven justamente para realizar tendencias de una actividad, ¿no? Podemos entonces realizar una tendencia de cuán seguro han estado haciendo las actividades, ¿no? Y por actividad. Tenemos también lo siguiente, muy importante, por ejemplo, el número de trabajadores pertenecientes, en este caso, a la PEA ocupada, asalariada del año 2011 al año 2018, ¿no? Entonces, la PEA viene a ser la población económicamente activa, ¿no? Las personas que ya están trabajando y generan un ingreso, ¿no? Un dinero. Entonces, de acuerdo a este número de trabajadores pertenecientes a esta PEA, ocupada, asalariada, para el año 2011 y 2018 tenemos, por ejemplo, las barritas representan los accidentes mortales y lo que está pintado en azul representa los accidentes no mortales, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, para el año 2011 tenemos un total de 19 accidentes mortales, y 629 accidentes incapacitantes o no mortales, ¿no? Luego, para el año 2012, estos 19 accidentes mortales ascendieron a 24. Luego, en el 2013, disminuyeron 2, porque tuvimos solamente 22 accidentes mortales. Luego, en el año 2014 tuvimos 16 accidentes mortales, en el año 2015 22 accidentes mortales, en el 16 hemos tenido 18 accidentes mortales, en el año 17 hemos tenido 19 accidentes mortales y en el año 2018 hemos tenido 8 accidentes mortales, ¿no? Recuerden que la barrita azul representa los accidentes no mortales. Desde 629, luego hemos subido a 1977, luego a 2356, luego hemos bajado a 1821, luego hemos tenido un repunte de 2567, luego hemos descendido hasta 2527 con respecto al año 2015 y 2016. Luego hemos tenido un descenso de 1882 en el año 2017 y para el 2018 hemos tenido un total de 2.381. Tenemos los costos por salarios, por horas hombre perdidas, los costos que asume el sector privado y los costos que asume el sector público, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. Con respecto a los costos que asume el sector público, nos indica, perdón, el sector privado, en caso de accidentes mortales o no mortales con consecuencias totales permanentes, se asume un salario constante. La empresa no incurrirá en salarios extras o excepción de los casos de los que los trabajadores que sufrieron un accidente mortal o como consecuencia totales y permanentes. Luego tenemos que todos los trabajadores lesionados cumplieron las condiciones para recibir el subsidio por parte de salud, ¿no? Si nosotros nos estamos dando cuenta, acá las estadísticas también son bien claras. Los costos asumidos por el sector privado son 42.93% y los costos asumidos por el sector público son 57.0%.
¿Qué cosa en este caso nos está indicando? De que hay 24.472 trabajadores accidentados, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que esos 24.252 pertenecen al 91.1% y solamente 220 trabajadores han fallecido, ¿no? Que representa el 0.9% en todo el sector minero. Luego contamos en este caso con el SCTR, los accidentes mortales y los accidentes no mortales con SCTR y sin SCTR. Los costos por salarios perdidos en promedio, ¿no? Tenemos en el caso con SCTR, en el caso de las explotaciones de mina y canteras, tenemos 2.872 accidentes mortales, con una pesca de 2.546 accidentes mortales, con un transporte, almacén y comunicación tenemos 2.114 accidentes mortales. En agricultura, el ganado, la caza y, los, y los servicios tenemos 1.659 accidentes mortales y con respecto a construcción civil tenemos 1.591 accidentes mortales, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta los costos por salarios por pérdidas de promedio, ¿no? Para el SCTR y para el seguro de vida ley. ¿Qué nos indican acá? Los costos por auxilio funerario que te da el SSTR, porque el SSTR te da también un auxilio funerario para cuando fallezca algún familiar de nosotros, ¿no? Tenemos acá el servicio funerario, los costos por nicho, perpetuo, sepultura, cremación o ataúd, los gastos de pilares, los gastos de capilla ardiente, los gastos de carroza, de coche de flores y trámites y preparación del cadáver. Todo por un monto de 2.070 nuevos soles. Los costos por auxilios funerarios en el 2017 tuvieron una cobertura de 455.400 soles. Los accidentes mortales, por ejemplo, como tenemos acá, sin SCTR, constituyeron el 26.8% de esos accidentes y las empresas que sí tuvieron el SCTR fueron mayores, ¿no? Como estamos observando. En el caso de los accidentes mortales, nos están indicando, con SCTR, que podríamos tener accidentes mortales, accidentes peligrosos, nos dan un número, accidentes peligrosos, mortales y no mortales. Recuerden que estos de acá son incapacitantes, los no mortales, ¿no? El SCTR, en este caso, los costos por pago de indemnizaciones en el sector de explotación de minas y canteras tenemos un 31%, en construcción un 22.5%, en transporte y almacenamiento un 18.9%, etcétera, ¿no? Para el caso de las empresas que no contaron con el SCTR, tenemos en este caso una actividad inmobiliaria y la empresa de alquiler, el comercio por mayor o al menor que se puede dar, otras actividades, en este caso que pudiesen engendrar una situación difícil, ¿no? Valoración económica de los accidentes. Veamos, con respecto a la indemnización, tenemos una indemnización de 437.228 millones con 600.1, ¿no?
que representa el 94,01%. Luego tenemos el tema de multas, que es 15.473.906. Los salarios perdidos, que representan un 1,32%, los médicos, que representan un 1,25%, y el auxilio funerario, que representa un 0,10%, ¿no? Entonces, todo esto suma prácticamente 514.756.600.000, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo bien en cuenta. Hemos tenido un caso en el cual un trabajador sufrió un accidente severo. Líder Grupo Constructor es una empresa inmobiliaria que construye sus propios proyectos. El sector de la construcción es un sector de altísimo riesgo, por lo tanto requerimos un seguro para poder darle la tranquilidad a nuestros cientos de trabajadores de que en el caso eventual que puedan sufrir un inesperado accidente, ellos puedan ser atendidos con el seguro. Adicional a la cobertura del seguro tanto por accidente como pensión, tenemos un valor agregado que nosotros lo valoramos mucho y son las capacitaciones especializadas que nos brinda el seguro complementario mediante el programa Protege. Contamos con un excelente programa de capacitación, tanto a nivel ejecutivo como a nivel de operarios. Asimismo, podemos hacer consultas de nivel técnico y legal relacionados con los temas de seguridad y salud en el trabajo. Si bien a lo largo del año ya tenemos trabajadas más de 800.000 horas hombre, a pesar de nuestros altos estándares de seguridad, nosotros no podemos controlar todos los riesgos. Hemos tenido un caso en el cual un trabajador sufrió un accidente severo. Felizmente contábamos con el seguro complementario de trabajo de riesgo, el cual atendió todas las necesidades que el trabajador requería para salvaguardar su salud. Recomiendo a todas las empresas contar con un seguro complementario de trabajo de riesgo para la tranquilidad de sus trabajadores. Entonces, hoy en día contar con el SCTR es un requisito de ley, sobre todo si tú realizas actividades de alto riesgo, ¿correcto? Es un requisito entonces de ley. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo saber si una empresa realmente realiza actividades de alto riesgo? No, ¿no? ¿Cómo es que nos pueden a nosotros obligar a realizar actividades de alto riesgo si realmente mi empresa no lo hace? Vamos a ver eso más adelante. Entonces, de acuerdo a lo indicado por el SCTR, el SCTR o seguro complementario de trabajo de riesgo es el seguro por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales creadas por la Ley 26790 o Ley de la Modernización de la Seguridad Social en Salud. Otorga cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan las actividades de alto riesgo determinadas en el anexo 5, ¿ya? En el anexo 5 del Decreto Supremo 009-97 SA. Es obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta. Hoy en día, cuando te fiscaliza la SUNAFIL en tu empresa, lo que hace es pedirte tu registro de pagos del SCTR del mes que te puedan pedir, por ejemplo, si estamos ahorita octubre, ellos tranquilamente te pueden pedir tu SCTR del pago de julio, de febrero, no sé, o de septiembre, qué sé yo. ¿Y por qué crees que te piden los seguros de los meses pasados? Para ver si tú realmente han estado trabajando con seguro los trabajadores, porque imagínate que tú tengas ahorita en la actualidad un SCTR, un seguro, y el fiscalizador te pide tu SCTR, pero no de este mes, te pide justo del mes que tú no tuviste ese SCTR, que es en junio. ¿Qué va a suceder?
de que ahí se va a evidenciar de que tú en ese mes de junio, no estuviste trabajando con los trabajadores coberturados por el seguro. Así tú le quieras pagar a una aseguradora, la aseguradora no te va a poder poner el SSTR de un mes pasado, eso es imposible. Entonces ahí se va a evidenciar que justamente la empresa cayó en una infracción, ¿ya? Es un seguro obligatorio creado en 1997 por la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, Ley 26790, y otorga prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿ya? Recuerda de que ese accidente de trabajo tiene que haber sucedido en la empresa. Si tú te accidentas por ejemplo, en la calle o cuando estás, por decirlo así, de vacaciones o no estás realizando un trabajo en tu vida personal o social, no te puede coberturar. Esto es siempre y cuando el accidente haya estado relacionado con el trabajo, ¿ya? Con el trabajo. Y ojo, para eso hay que conocer qué cosa es un accidente de trabajo. Los accidentes de trabajo aún incluso pueden ser aquellos que se originan fuera del lugar de trabajo y fuera del horario de trabajo, siempre y cuando tú estés bajo órdenes de tu empleador. Si tú ingresas a la fábrica, tu hora de trabajo a la fábrica es ingresar a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿correcto? Hasta las 5 de la tarde. Y vamos a suponer de que tú ingresas antes de las 8 de la mañana, ingresas a las 6:30 o 7. Y durante ese transcurso de momentos u horas a ti te llega a pasar algo, ahí no se podría considerar accidente de trabajo porque estás fuera del horario permitido, porque tu horario de ingreso es a las 8 de la mañana, no es a las 7. Y viceversa, si tu trabajo es hasta las 5 de la tarde y no hay razón o motivo u orden alguna por la cual tú te quedes a seguir laborando y algo te llegase a pasar, después de las 5 de la tarde, pongamos a las 6, 6:30, tampoco se podría considerar accidente de trabajo porque estás fuera del horario de trabajo, salvo que te hayas quedado a hacer horas extras y la orden sea de tu propio empleador, ¿no? Son cosas distintas ahí. Entonces, el SCTR da prestaciones, en este caso, sobre el tema de invalidez, sobre todo, ¿no? Invalidez, ya sea temporal o permanente, o sobrevivientes de gastos y sepelio, ¿no? Para prestaciones, en este caso, de salud, tenemos para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Nuevas actividades comprendidas en el SCTR. Observa esto de acá, porque esto es importante, ya lo que te voy a hablar. ¿Qué dice acá? Tú ves acá en el año 98 y tú tienes acá en el año 2023, ¿correcto? Entonces, en el año 98, tú tienes y dice los siguientes. El SCTR otorga coberturas de salud y pensión por accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. Todas aquellas empresas que realizan actividades de alto riesgo están obligadas a contar con el SCTR, ¿correcto? Con el SCTR. ¿Qué cosa es el SCTR? El seguro complementario de trabajo de alto riesgo, ¿ya? O SCTR para sus trabajadores, ¿correcto? ¿Qué más me dice el SCTR en el año 98? El anexo 5 del decreto supremo 009-97CA puede encontrarse al detalle aquí las actividades de alto riesgo, es decir, todas las actividades que engendran alto riesgo y que están obligadas a tener un SCTR están enlistadas en el anexo 5, ¿ya? Están enlistadas en el anexo 5. ¿En dónde lo encuentro este anexo 5? En este decreto supremo 009-97CA. ¿Qué más nos dice en el año 98? Si no sabes si tu empresa, mira, si no sabes si tu empresa podría realizar actividades de riesgo, te recomendamos encontrar el SIU de tu ficha SUNAT.
¿Cómo se encuentra? En primer lugar, ¿qué cosa es el SIU? Tienes que saber qué cosa es el SIU. El SIU significa Código Internacional Industrial Unificado. Código Internacional Industrial Unificado. ¿Cómo saber tu SIU de tu empresa? Tú ingresas, por ejemplo, al Internet y colocas consultar RUC. En esa que sale consultar RUC, le vas a dar clic y hay una ventanita donde te dice colocar el RUC. Vas a colocar el RUC de tu empresa y le vas a dar clic. Una vez que le das clic a ese RUC, te va a salir el nombre de la empresa y te va a salir las distintas actividades económicas que desarrolla esa empresa. Cada actividad económica tiene un SIU o un Código Internacional Industrial Unificado. Cada actividad económica, repito, tiene un SIU. Y eso tu SIU de tu empresa lo averiguas en los pasos que yo te estoy indicando. Hay empresas que tienen una, que tienen dos, que tienen tres, cuatro actividades económicas, ¿ya? Pero cada actividad económica tiene un código internacional industrial unificado. Tú coges ese código internacional o SIU que tiene tu empresa por actividad y lo buscas en este anexo 5, en el anexo 5 del Decreto Supremo 009. Si es que el SIU de tu empresa o de tu actividad económica aparece en la lista del anexo 5, significa que tú estás obligado a adquirir un SCTR, ¿correcto? El SIU es el giro del negocio declarado ante SUNAT. Con él podrás revisar las actividades del anexo y ver si tu empresa está incluida en la relación o no, ¿correcto? Esto salió en el año 98, pero luego salió en el año 2023 lo siguiente. Observemos, ¿qué dice acá? Dice, Decreto Supremo que modifica las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de alto riesgo aprobado por el Decreto Supremo 003/98 SA, ¿no? A través del Decreto Supremo 022-2023 SA. ¿Cuándo salió esto? El 11 de agosto del año 2023. ¿Qué me dice en el artículo 1? Me dice, modificación del artículo 20 de las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de altos riesgos aprobado por el Decreto Supremo 003/98 SA. Modifícase el segundo párrafo del artículo 20 de las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de alto riesgo, aprobado justamente por este Decreto Supremo 003/98 en los siguientes términos. ¿Cuáles son esos términos? Tenemos lo siguiente, dice, artículo 20, reajuste de las pensiones. Las pensiones que se otorgan en el marco del seguro complementario de trabajo de alto riesgo pueden ser otorgadas en moneda nacional o moneda extranjera, con el tipo de reajuste pactado según lo convenido en la póliza correspondiente contratada por el empleador, y las pensiones pactadas en moneda nacional que pueden ser reajustadas según el índice de precios al consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática o el indicador que lo constituya, o a una tasa fija anual no menor del 2% con actualización en los periodos que se indican los meses de enero, abril, julio y octubre. Las pensiones pactadas en moneda nacional y extranjera que se sujetan a las reglas es para los afiliados del sistema privado de pensiones que aprueba la Superintendencia de Bancas y Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones, SBS, ¿correcto? ¿Qué me indica ahora el Decreto Supremo 0008 del año 2022, SA? Me dice actualización del anexo 5 del reglamento de la ley 26790, ley de modernización de la seguridad social y salud, aprobada por el Decreto Supremo 009-97-SA, ¿correcto? Entonces esto es muy importante. ¿Qué me está indicando acá? Me está indicando lo siguiente. Miren acá.
Dice, actividades económicas incluidas en el seguro complementario de trabajo de riesgo, el SCTR, según el Decreto Supremo 008-2028 SA. A tener en cuenta la clasificación industrial internacional, por eso le estaba diciendo, clasificación industrial internacional uniforme, más conocido como CIU, es una clasificación de actividades cuyo alcance abarca a todas las actividades económicas, referidas tradicionalmente a las actividades productivas, es decir, aquellas que producen bienes y aquellas que producen servicios, tal como se reconoce en el Sistema de Cuentas Nacionales SCN y en la Clasificación Central de Productos CPC. La CIU, que es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, ha tenido diversas revisiones, ¿ya? Es muy importante tenerlo en cuenta. Estas ha tenido diversas revisiones, aprobándose en el año 2006 la estructura de la cuarta revisión, revisión punto 4, y en el 2008 se publicó la versión definitiva vigente actualmente. Las actividades económicas comprendidas en el SCTR del Decreto Supremo 009 del año 97 SA y su modificatoria eran acorde a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, revisión 2, ¿ya? Y revisión Cambia, 3, ¿no? ¿correcto? Al último, profe, ¿cuándo puede? Requiriendo su conversión y recodificación a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme en la revisión 4, lo cual se concretizó en el Decreto Supremo 008-2022. SA, observándose lo siguiente, miren que es tan importante, miren acá, antes de este Decreto Supremo 008-2022 SA, antes, el anexo 5 contaba con 200 actividades. Es decir, si la actividad de tu empresa estaba dentro de esta lista de 200 actividades, significaba que tu empresa tenía que contratar el DSCTR, ¿correcto? Pero a partir de la vigencia de este Decreto Supremo 008-2022 SA, como tú lo estás observando acá, el anexo 5 contiene 270 actividades, contiene 270 actividades. Es decir, convertidas y recodificadas, ¿correcto? En el SIU de la revisión 4, 270 actividades, ¿correcto? Entonces, estas 270 actividades, ahora, en la actualidad, tú lo vas a encontrar en este anexo 5. Significa que con este decreto supremo han aumentado 70 actividades adicionales. Han aumentado 70 actividades adicionales, ¿correcto? Convertidas y recodificadas en el SIU de la revisión 4, ¿no? ¿Qué más tenemos? Nota, tener en cuenta que el Decreto Supremo 008-2028 se ha identificado duplicidad de actividades por aparente error de redacción también en la norma, ¿no? ¿Y qué cosa me dicen acá? ¿Cuáles son estas actividades? Observen acá. ¿Qué dice acá? Actividades ya comprendidas en el seguro complementario de trabajo de riesgos antes de la vigencia del Decreto Supremo 008-2022, convertidas y recodificadas conforme al SIU de la revisión 4, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Muy importante tener en cuenta lo siguiente. Observemos. Acá tú ves acá que dice, número 1, número 2, esta es una correlación, ¿correcto? Lo que tú tienes que ver es esto de acá, mira. ¿Qué dice acá? Revisión 4. ¿A qué se refiere esta revisión 4?
esa revisión 4 se refiere al SIU, que ha tenido una cuarta revisión. Significa que este número que tú ves acá de 3 dígitos, en un principio es el SIU, ¿ya? El SIU. ¿Qué cosa es el SIU? El de acá, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme. SIU, ¿ya? El SIU número 130 tiene la siguiente actividad: operación de viveros de árboles con excepción de los viveros de árboles de bosque. Es decir, una empresa que tenga esta actividad y este SIU, lógico que va a tener que adquirir un SCTR porque está dentro de la lista. ¿Qué más tenemos? Actividades de herraje con el SIU 162, actividades de post cosecha con el SIU 163, actividades de caza ordinaria y mediante, en este caso, trampas y actividades de servicios conexas, captura en tierra de mamíferos marinos como morsas y focos. Eso engendra una actividad de alto riesgo, por lo tanto tiene un SIU de 170. Civicultura, extracción de madera, servicios de apoyo de civicultura, la acuicultura de agua dulce, la extracción de petróleo crudo, la extracción de gas natural, la extracción de minerales de hierro, la extracción de minerales de uranio y torio, la extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, la extracción de piedra de arena, extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos, la extracción de turba, la extracción de sal, la extracción de otras minas y canteras, la licuefacción y regasificación de gas natural, las actividades de servicio relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección, la elaboración de productos de tabaco, fabricación de tejidos de punto y ganchillo, la fabricación de artículos confeccionados con textiles de tejido comprado, la fabricación de tapices y alfombra, la fabricación de cuentas, cordeles, bramantes y redes, la fabricación de artículos de piel, el adobo y teñido de pieles, la fabricación de pieles artificiales, el aserrado y la acepilladura de madera también, la fabricación de calzado, la fabricación de diversos productos de madera, impermeabilizado y revestido de textiles, la producción de brea y coque de brea también muy importante, la fabricación de botas, por ejemplo, tacones, caucho, la fabricación de fibras textiles tenemos en este caso, la fabricación de vidrio y productos de vidrio, de productos refractarios, de productos de arcilla y cerámica no refractarias para uso estructural, la fabricación de cemento, cal y yeso, la fundición de hierro y acero también, la fabricación de tubos, tuberías y accesorios de hierro fundido o acero fundidos, tubos y caños de acero, sin costuras por fundición centrifugada, la fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, la forja, el prensado, el estampado y laminado de metales, el tratamiento y revestimiento de metales, el maquinado, etcétera. Entonces, hasta llegar a las 270 actividades, ¿correcto? Si tú te das cuenta acá, la actividad, el SIU ya tiene 4 dígitos. En, en los inicios tenía solamente 3 dígitos, ¿no? Puede ser que tenga 3 dígitos o tenga 4 dígitos. Entonces es muy importante que, como te digo, tú entras al internet, colocas consultar RUP. Dentro de esa ventanita donde dice consultar RUP, tú vas a colocar el número de tu RUP. Das clic y te va a salir el nombre de la empresa. Te va a salir las actividades económicas que desarrolla esa empresa. Cada actividad económica
tiene un SIU. Ese SIU tú lo buscas en esta lista que yo te estoy mostrando, ¿ya? En esta lista. Son 200 actividades como tú lo podrás ver. Si es que lo encuentras aquí, tu SIU económico de tu empresa, significa que tu empresa debe de adquirir o comprar el famoso SCTR, ¿no? Entonces, muy importante, señores, tenerlo en cuenta, ¿ya? Recuerden que las preguntas, para poder hacerlas con orden, van a ser al finalizar, ¿ya? Para que preguntes, para no atrasarnos. Entonces, tenemos que el SCTR cubre los accidentes y enfermedades profesionales como consecuencia del trabajo, ¿correcto? Como consecuencia del trabajo. Mientras que los seguros sociales, en este caso, de salud y pensión, cubren todos los accidentes, excepto los que sean como consecuencia de actividades de alto riesgo, ¿ya? De alto riesgo. Por ejemplo, si tú estás en una empresa y vamos a suponer de que tú te enfermas o te accidentas en una actividad que no es del trabajo, te has caído de tu casa, tú podrías pasar consulta médica en el e-salud. Esos son los seguros sociales, el e-salud, por ejemplo, ¿no? Pero cuando tú ya tienes un accidente de trabajo, o una enfermedad como consecuencia del trabajo, ahí tu opción es el SCTR, ¿no? Tal como lo indican acá. Cubren todos los accidentes excepto los que sean como consecuencia de actividades de riesgo. ¿Cuáles son las instituciones inmersas en el SCTR? En el SCTR tenemos las siguientes instituciones. El salud a través de la atención médica, como tú lo verás. El empleador a través del trabajo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de la inspección. ¿Correcto? El Instituto Nacional de Rehabilitación a través de la evaluación. La SECONAR a través del arbitraje, ¿no? Al arbitraje se dice arbitraje cuando hay una disputa y hay una controversia entre la demanda, el demandante, que en este caso es el asegurado, y el seguro, el SCTR, ¿correcto? También está inmiscuido la compañía de seguros a través de las pensiones, el EPS, que es el seguro particular a través de las atenciones médicas, y también las ONPs, ¿no? Las ONPs a través de los SCTR, también pensiones, ¿no? Son todas las que están, las instituciones prácticamente inmiscuidas con esos puntos. Acá a la gran pregunta, ¿no? ¿Quiénes deben de contar con SCTR? ¿Quiénes deben de contar con SCTR, ¿no? Los que deben de contar en este caso con SCTR son las cooperativas de trabajadores, por ejemplo, las instituciones de intermediación o provisión de mano de obra, también muy importante, las empresas de servicio especiales también, las empresas que realizan actividades de riesgo señaladas en el anexo 5 del Decreto Supremo 009-97 SA, que nos habla justamente del reglamento de la ley 26790, ¿no? Y sobre todo los contratistas y subcontratistas, ¿no? Todos ellos tienen que contar con el SCTR. Hoy en día, el SCTR es un seguro muy, pero muy fiscalizado, repito, por la SUNAFIL, ¿ya? Entonces, la SUNAFIL cuando va a una empresa, la SUNAFIL ya sabe ya de que tú realizas actividades de alto riesgo. Si te lo pregunta, es más que todo
por cuestiones de formalidad, pero ellos ya saben, ya, es decir, ellos ya van a tu trabajo conociendo las características de tu empresa. Porque si tú le preguntas a alguien, oye, ¿ustedes realizan trabajos de alto riesgo? Esa persona de repente para no verse, en este caso, descubierta, te va a decir, no, acá de vez en cuando, acá casi no hacemos ninguna actividad. Por más que tú digas eso, la SUNAFIL ya conoce y sabe que tú realizas trabajo de alto riesgo porque hace rato ya verificó con tu RUC, ¿no? Entonces sabe que tu SIU está dentro de esa lista, ¿no? De esa lista de actividades en el anexo 5, o sea, está dentro de la lista de 270 actividades, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya conocen ellos, ya saben, ¿no? Es así. Además, son asegurados obligatoriamente aquellos trabajadores que no perteneciendo al centro de trabajo de alto riesgo se encuentran expuestos al riesgo en razón de sus funciones a juicio de la entidad empleadora y bajo las responsabilidades previstas, sean empleados u obreros, eventuales, temporales o también permanentes, ¿no? Siempre a los trabajadores, yo cuando les hago las inducciones en las empresas, le digo, tú tienes que saber qué cosa es un SSTR y tienes que saber qué cosa es un seguro de vida ley. Los dos son seguros que te cubren por accidente y por enfermedades, pero los dos tienen en este caso coberturas distintas. Ese tipo de seguros lo tiene que conocer, por ejemplo, tu familia, ¿no? En caso de que te pudiese suceder algo, repito, tu familia tiene cómo no quedar desamparada, ¿no? Y cómo reclamar en este caso tus derechos, porque un accidente de trabajo o una enfermedad profesional que pudiese originar la muerte del trabajador, automáticamente el trabajador se originan derechos, ¿no? Pero para que tu familia los pueda reclamar, es necesario de que tú puedas entrar en este caso, en un diálogo con ellos, no seas comunicativo y les digas realmente lo que está sucediendo. Tomamos un receso de 10 minutos y regresamos, por favor. A ver, veamos entonces qué cosa es un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo, me indican acá, de que es todo suceso repentino no deseado, ¿correcto? Suceso repentino no deseado que puede generar, que genera, mejor dicho, que genera un daño, una lesión o una perturbación funcional al trabajador, ¿no? El accidente de trabajo te genera una consecuencia, una lesión orgánica o perturbación, como lo estamos observando acá, funcional en el trabajador. Te genera una circunstancia en el centro de trabajo o como ocasión de estas. Te genera una consecuencia, una acción imprevista, fortuita u ocasional de fuerza externa, repentina, súbita, violenta o con sobreesfuerzo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿correcto? ¿Qué se considera accidente de trabajo? El causado en el centro de trabajo o con ocasión de este, durante la ejecución de órdenes, por ejemplo, o bajo autoridad del empleador, aún fuera del centro y de las horas de trabajo. El antes, durante o después de la jornada laboral, si el trabajador se hallara en cualquier centro de trabajo, aunque no se trate de un centro de trabajo
de alto riesgo y el que sobrevenga por acción del empleador o tercera persona durante su trabajo, ¿no? Bajo ese tipo de circunstancias se considera accidente de trabajo. Yo lo que te recomendaría, si tú, por ejemplo, tienes tu SCTR en tu empresa, es que revises el Decreto Supremo 003/98 SA. Dentro de ese decreto supremo, que es la norma técnica del SCTR, tú vas a encontrar excepciones para lo que es el trabajo de alto riesgo, excepciones para lo que son accidentes de trabajo, perdón. O sea, no todo lo que pasa en la empresa, no todo lo que pasa en la empresa se podría también considerar como accidente de trabajo. Hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Muy importante. Entonces, como yo les estaba diciendo, cuando tú tienes un seguro complementario de trabajo de alto riesgo, tú tienes que saber también que hay excepciones en los accidentes de trabajo. No todo lo que te pasa en el trabajo se podría considerar como accidente de trabajo. Ojo, hay que tenerlo en cuenta. Y aquí tenemos lo siguiente. ¿Qué cosa no se considera accidente de trabajo? Por ejemplo, el trayecto desde hacia el trabajo aún en el vehículo de la empresa. Vamos a suponer, por ejemplo, el siguiente caso. Mira, este caso es muy importante. Ya. Vamos a suponer de que tú eres un trabajador de una fábrica y el bus o el vehículo que te recoge o te lleva a la fábrica te recoge en una avenida, en la ciudad donde tú vives, en la avenida, en el paradero. Tú te subes a ese bus y el bus te lleva a la fábrica y en el trayecto del paradero a la fábrica, pues vamos a suponer que sea media hora, ¿ya? Si en el trayecto del paradero a la fábrica, ese bus, ese carro, sufriera un accidente, se choca o sucede algo, no se considera accidente de trabajo. Ojo, ahora tú dirás, es que ese bus seguramente es particular, pero si fuese el bus de la empresa, así sea el bus de la empresa, no se considera accidente de trabajo. Igual también, si hay un bus que te saca de la fábrica y te lleva al paradero, tampoco es considerado accidente de trabajo. Ojo, hay que tenerlo en cuenta, muy importante. Entonces, ¿qué más? El daño autoprovocado o la participación en riñas. Los suicidios, por ejemplo. En el caso de los suicidios, no no, no genera accidente de trabajo. Un suicidio que es un autodaño provocado no genera accidente de trabajo. Las riñas, las peleas que tú puedas tener, ya sea en el trabajo o fuera del trabajo, y como consecuencia de esto puede haber lesiones o daños, no te cobertura el seguro complementario de trabajo de alto riesgo. Luego tenemos las actividades recreativas, culturales o deportivas. Estas actividades recreativas, culturales y deportivas tampoco se consideran accidente de trabajo, porque mira, en un campeonato que la empresa pudiese de una u otra forma organizar, vamos a suponer que en tu empresa tú seas un jugador de fulbito o de básquet o de cualquier deporte. Durante la actividad o el desempeño que tú tienes de ese deporte, tú puedes terminar lesionado, ¿correcto? Esa lesión que te produjo ese deporte no se considera accidente de trabajo, ¿no? El incumplimiento de órdenes escritas del empleador. Recuerda que cuando tú haces una actividad, tú lo haces bajo un procedimiento escrito de trabajo seguro, o más conocido como PETS, ¿no? Y también obedeciendo lo indicado por el PETAR, por el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. En cambio, el otro es un procedimiento escrito de trabajo seguro. Imaginemos de que tú te caes del andamio
pero en tu procedimiento escrito de trabajo seguro, el requisito para esa actividad, porque te dan los requisitos en el procedimiento, es que utilices todos los equipos de protección personal para, en este caso, uno, mitigar la caída y prevenir la caída con barandas. Vamos a suponer que tú te subes con arnés, pero no te subes con una línea de vida con amortiguador. Y como consecuencia de ese acto subestándar que tú has hecho, tú te caes, te golpeas y te dañas, no se podía considerar como accidente de trabajo porque tú estás desacatando o estás desobedeciendo una orden que ha sido escrita por tu empleador a través del PETS, ¿correcto? Es muy importante tenerlo en cuenta, ojo, es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Qué más no se considera accidente de trabajo? Las vacaciones o licencias, por ejemplo, ¿no? Las vacaciones o licencias que se pueden originar, ¿correcto? Vacaciones y licencias. El uso de alcohol o de drogas también, el uso de alcohol o de drogas también se podría no considerar como accidente de trabajo porque cuando utilizas alcohol o drogas puedes tener una caída, un tropiezo, qué sé yo. Los producidos por convulsiones de la naturaleza, llámese erupciones volcánicas, terremotos, etcétera, ¿no? Si en alguno de estas convulsiones de la naturaleza tú salieses lastimado, no se pudiese considerar como accidente de trabajo, ¿no? Entonces, en los seguros siempre también hay excepciones, ¿ah? No vayas a pensar de que todo te va a cubrir el seguro. Las consecuencias de fisión, fusión nuclear o el efecto de la combustión del combustible nuclear, salvo cobertura especial, no salvo que tenga una cobertura especial. Porque de repente en tu fábrica, en la fábrica donde tú te desempeñas o trabajas, realmente pues estás realizando este tipo de actividades, ¿no? Que engendran estos riesgos, ¿no? Entonces es muy importante tenerlos en cuenta, ¿correcto? Las preguntas al finalizar, no se preocupen, por favor, para seguir avanzando y darte la mayor información posible. Las preguntas al finalizar, por favor. Ahora, tenemos, asimismo, están excluidos también de los accidentes de trabajo la invalidez comprobada antes del inicio de la vigencia del seguro. ¿Qué significa? De que antes de que te compren tus seguros, tú ya estabas lesionado. Entonces, esa lesión no puede coberturar el seguro porque ya preexistía antes de la cobertura. La muerte o la invalidez por lesiones voluntarias, es decir, el suicidio, cuando tú te autolesionas, tampoco te cubre el seguro. La muerte o invalidez de trabajadores asegurables no declarados por el contratante, ¿no? La muerte o invalidez de trabajadores asegurables no declarados por el contratante. Y sobre todo, la muerte mientras percibía subsidios por incapacidad temporal por causas distintas al accidente de trabajo o a la enfermedad, ¿correcto? Esas situaciones también son excluidas de los accidentes de trabajo, ¿no? Entonces es muy importante tenerlas en cuenta. Tenemos el tema también de las enfermedades profesionales. ¿Qué cosa es una enfermedad profesional? Una enfermedad profesional es un estado patológico, permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeñaba o del medio en que se ha visto obligado justamente a trabajar, ¿no? En el trabajo nosotros nos podemos enfermar de muchas cosas, ¿no? Vamos a suponer de que tú estás en un ambiente donde hay mucho calor y mucha humedad o agua. Ahí se puede desarrollar, por ejemplo, el zancudo del dengue.
si te pica el dengue, que en esa zona es muy habitual que haya zancudos, eso se considera accidente, enfermedad ocupacional, porque tú lo has contraído producto de un agente biológico, porque nosotros nos exponemos a los agentes físicos, ruido, vibraciones, radiaciones, iluminación, agentes químicos, polvos, gases, humos, agentes ergonómicos, malas posturas, movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, agentes psicosociales, el estrés, la mala organización del trabajo, que puede también enfermar al trabajador, y los agentes biológicos, a los virus, a las bacterias, a los hongos, a los parásitos, ¿no? Si es tu caso, por ejemplo, de que tú te enfermes de dengue, sabiendo que en esa zona hay mucho zancudo, se considera accidente de trabajo, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las enfermedades profesionales más comunes? Tenemos, por ejemplo, la neumoconiosis, causadas por polvos, minerales o esclerógenos, que son la silicosis, la antracociliocosis, la asbestosis y la silicosis, la tuberculosis también, y siempre que la silicosis sea una causa determinada de incapacidad o de muerte, ¿no? Entonces ahí sería la situación de siniestralidad que se pudiese o se pueda presentar, ¿no? También en este caso las enfermedades causadas por el berilio, en este caso, por el virilio, el fósforo, el magnesio, el cromo, el arsénico, el mercurio, el plomo o sus componentes tóxicos, entre otros, ¿no? Entonces, muy importante ese punto. Y sobre todo los expuestos por radiaciones ionizantes, las personas que trabajan cerca de los rayos X. Tengo entendido que, por ejemplo, las personas que trabajan en los aeropuertos se ven afectados por las radiaciones, porque recuerdan que en el aeropuerto, ¿qué es lo que tú tienes? En el aeropuerto, por ejemplo, tú tienes una serie de, una serie de situaciones, por ejemplo, que cuando pasas tu maleta pasa por una caja de rayos X, ¿no? Esas personas que están expuestas constantemente a la radiación podrían verse afectadas, ¿no? ¿Cómo se califica si no es un accidente o enfermedad en el trabajo? ¿Cómo se calificaría? Si no es accidente o enfermedad en el trabajo, el accidente o enfermedad común se podría calificar a través de una atención en el salud o podría darse la situación de una prestación de prestaciones económicas de acuerdo a la ONP, ¿no? Oficina Nacional de Pensiones, ¿no? Oficina de Normalización Previsional, mejor dicho, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las pensiones, la pensión de sobrevivencia, ocasionado directamente por un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, o por cualquier causa posterior después de configurada la invalidez o mientras se encuentre gozando de una pensión de invalidez parcial o total, temporal o permanente. El producido mientras el asegurado se encontraba gozando de subsidios por incapacidad temporal, por ejemplo, a cargo del Seguro Social de Salud como consecuencia de un accidente o una enfermedad profesional, siempre que la causa de la muerte se encuentre relacionada directamente con el accidente o enfermedad profesional. Los montos de la pensión serán calculados sobre el 100% de la remuneración mensual, es decir, si tú ganas 2.000 soles, 3.000 soles, esa es tu remuneración al 100%, entendida del promedio de los 12 meses anteriores al siniestro, y si es menor a 12 meses, se tomará el promedio de lo que haya recibido durante su vida laboral. Por ejemplo, con respecto a la ONP que tenemos acá, los derechos a las pensiones de invalidez, en este caso. El derecho de las pensiones de invalidez del SCTR se inicia una vez vencida el periodo máximo de subsidio,
por incapacidad temporal cubierta por el Seguro Social de Salud. Esta cobertura es de libre contratación o con la Oficina de Normalización Provisional o con empresas de seguro debidamente acreditadas o elecciones de la entidad empleadora. Entonces, la aseguradora pagará al asegurado que como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional quedara en situación de invalidez las pensiones que corresponden al grado de incapacidad para el trabajo, ¿no? Hay, por ejemplo, invalidez parcial permanente, hay invalidez total permanente, hay invalidez temporal, hay invalidez parcial permanente inferior al 50% también. Pues, ojo, hay que tener mucho cuidado en esos puntos. ¿Cuándo te pagan el 100% de tu remuneración? A ver, ¿cuándo te pagan una pensión al 100% de tu remuneración? Cuando la invalidez es total o permanente. ¿Qué significa total o permanente? Que te volaste un dedo, o que te volaste una mano, o que te volaste, te amputaron un brazo, una pierna, etcétera, ¿no? Pero ojo, aquí en el SCTR hay dos situaciones de invalidez total permanente. Al 70% de tu remuneración mensual o al 100% de tu remuneración mensual. ¿Cuándo te pagan el 70% de tu remuneración mensual? Cuando la invalidez total o permanente es igual o es superior a los 2/3. ¿2/3 de qué? De tu cuerpo, pues. 2/3 de tu cuerpo. Estamos hablando de una buena parte de tu cuerpo, ¿eh? Ojo, hay que tener mucho cuidado ahí. Y cuando te pagan el 100% de tu remuneración, en este caso, el 100% de tu remuneración mensual, cuando la invalidez es total y permanente y definitivamente estás incapacitado y requieres indispensablemente el auxilio de otra persona. Es decir, no te puedes valer por ti mismo. Ahí la remuneración es exactamente al 100%, ¿no? Entonces, luego cuando tienes una invalidez parcial permanente, igual o superior al 50%, pero menor a los 2/3, te dan el 50% de tu remuneración, en este caso mensual. En invalidez temporal, según el grado total o parcial o invalidez que puedas tener, eso ya lo evalúa la Junta Médica. Y en el caso de la invalidez parcial permanente inferior al 50%, en este caso inferior al 50%, pero igual al superior al 20%, 20 mensualidades o 20 mensualidades proporcionales a la invalidez, ¿no? Entonces, esto es muy delicado de una u otra forma. ¿Cómo les puedo decir? Reclamar, ¿no? Porque no creas que cualquier accidente que sucede en el trabajo es considerado como accidente de trabajo y el seguro lo va a cubrir. No es así. Recuerda de que el negocio de cualquier aseguradora, ¿cuál es el negocio de cualquier aseguradora? Venderte el seguro, pero no desembolsar ni un sol en caso de accidentes o enfermedades. Es decir, la aseguradora lo que quiere es venderte el seguro, pero lo que no quiere la aseguradora es que tú nunca te enfermes y nunca te accidentes. ¿Para qué? Para nunca tener que desembolsar dinero. Es así, ¿ya? ¿Cómo se demuestra que es una enfermedad profesional? Se demuestra que es una enfermedad profesional de acuerdo a la resolución ministerial 480 del año 2008 del MINSA, cuando una causa genera un efecto, ¿ya? Una causa genera un efecto. Es decir, la actividad que desempeñas genera una enfermedad que padeces. Por ejemplo, si yo soy un trabajador de una fábrica donde constantemente he estado expuesto al ruido, ahí yo tengo una causa. Yo puedo decir, en mi puesto de trabajo, yo he estado expuesto de manera permanente al ruido, ¿no? A pesar de que, a pesar de que me,
Y de la nada, ¿por qué te agarras? En este caso mi equipo de protección personal, etcétera, me he enfermado. Y como consecuencia de esa exposición al ruido, ahora tengo hipoacusia. No puedo escuchar bien. Entonces ahí se podría considerar como una enfermedad profesional. ¿Qué deberes entonces tiene el trabajador? Procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara, información veraz y completa sobre su estado de salud, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud ocupacional de la entidad empleadora, participar también en la prevención de riesgos profesionales, también, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Inscribirse en el registro, inscribirse en el registro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, las actividades de trabajo de alto riesgo. En este caso, los deberes de la entidad empleadora, ¿no? La entidad empleadora tiene que declarar sus actividades de alto riesgo a quién, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Tiene que verificar que todos los trabajadores destacados en su centro de labores estén debidamente asegurados conforme al Decreto Supremo 003/98 SA. Facilitar también la capacitación de los trabajadores del centro de trabajo en materia de salud ocupacional y seguridad industrial. Informar también sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se puedan presentar y sobre todo difundir entre los trabajadores las coberturas y procedimientos del seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿ya? Entonces, muy importante también ese punto. Observemos acá qué tipo de infracción le corresponde el no tener un seguro complementario de trabajo de riesgo o un SCTR. Observemos acá, estas infracciones, ¿nosotros en dónde lo encontramos? En el Decreto Supremo 019/2006 TR. Este de acá es el reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo. Aquí lo encuentras, por ejemplo, ¿qué me dice acá? Observa acá. No contar con SCTR. Esto lo encuentras en el artículo 27. ¿Qué tipo de infracción se considera no contar con un SCTR? Se considera una infracción grave, ¿ya? Se considera una infracción grave. Ahora, para que Sunafil te ponga una multa porque tú no tengas STR, lo va a calcular de la siguiente manera. Sunafil, en este caso, primero Sunafil ya sabe que el que no tengas STR es una falta grave, ¿correcto? Pero Sunafil tiene que ver si eres una microempresa, tiene que ver si eres una pequeña empresa o tiene que ver si eres una no MIPE, ¿correcto? En el año, por ejemplo, ¿cómo saber si tú eres micro, pequeña o eres no micro? Simple, lo que hacen es lo siguiente. Si una empresa que venda o facture 1 millón de soles es distinta a una empresa que facture 50.000 soles al año, por ejemplo, ¿no? Entonces, para las microempresas, ¿qué se indica? Si tus ventas o tu facturación ha sido menos de 150 UITs, eres considerado una microempresa. Si tu empresa ha facturado más de 150 UITs hasta las 1.700 UITs, eres considerado pequeña empresa.
Pero si tu empresa ha facturado más de 1.500 UITs, eres considerado una no MIPE, ¿correcto? Una no MIPE. Ahora ya sabes, vamos a suponer que tú eres una pequeña empresa. Supongamos nada más que tú eres una pequeña empresa. ¿Qué tipo de infracción es la que te han impuesto? Una infracción grave porque no tienes ese CTR. Ahora, ¿influye el número de trabajadores? Sí. En este caso, cuando tú no tienes ese CTR, todos tus trabajadores se ven afectados. Todos. La pregunta es, ¿cuántos trabajadores tú tenías en tu empresa? Si tu respuesta es 50 trabajadores, lo que haces una fila es ver lo de acá. Entre 1 y 5, entre 6 y 10, entre 11 y 20, entre 21 y 30, entre 31 y 40, entre 41 y 50, acá se encuentra el número de tus trabajadores, ¿correcto? Acá es grave y pagarías, en este caso, es lógico que estos porcentajes deben estar actualizados en el año donde de una u otra manera se ha visto pues perjudicada, ¿no? Tus trabajadores. En este caso es 1.62% de la UIT, 1.62%. Pero, repito, esta tabla debe estar actualizada al año donde te están fiscalizando. Y es ahí como sale tu multa por no tener el SCTR. ¿Cómo el inspector determina si la actividad de la empresa es de alto riesgo? Como ya les había mencionado. A ver, ¿cómo lo hace? El inspector verifica la actividad que se registra en el RUC de la empresa. ¿Para qué verifica la actividad en el RUC de la empresa? Para saber tu SIU. Ya te he explicado qué cosa es el SIU. El Código Industrial Internacional Unificado o uniforme, ¿no? Luego se constata si la actividad declarada en el RUC corresponde a la actividad realizada por la empresa. Inspección ocular, ¿ya? Inspección ocular. Él verifica qué actividad está desarrollando, ya, ok, esta actividad. Él va a campo y dice, ¿qué actividad están haciendo? Entonces, él observa lo que mira con respecto a lo que ha encontrado en tu RUC. En el caso de que la actividad registrada en el RUC no corresponda a la actividad realizada, se aplica el siguiente principio para determinar la actividad de la empresa. Si la actividad constatada está comprendida en el anexo 5 del decreto supremo, en este anexo se verifica el cumplimiento de la contratación del SCTR. Sencillo, ¿verdad? Es decir, si tu SIU aparece dentro de esa lista del anexo, se podría considerar como una empresa, en este caso, que sí realiza actividades de alto riesgo, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día hay actividades, como actividades que realizan los veterinarios, ¿no? En las veterinarias, eso de curar, tratar a los animales, esa es una actividad de alto riesgo. ¿Qué significa? Que los veterinarios tienen que tener SCTR, ¿ya? SCTR. ¿Qué más? Los odontólogos. Los odontólogos o las personas que curan los dientes, tienen su clínica, tienen que contar con un SCTR. También tienen que contar con un SCTR. Los periodistas, por ejemplo. ¿Por qué los periodistas? Porque su trabajo es en la calle, ¿no? Ver el reportaje, sacar las entrevistas, qué sé yo. Y en la calle puede suceder muchas cosas. Las personas que son trabajadores de las municipalidades, como los serenazgos, también deben de contar con ese CTR. Entonces, repito, ¿cómo saber si mi actividad genera o no trabajo de alto riesgo? Mi actividad tiene un SIU. Ese SIU yo lo busco en la lista del anexo 5. Y como consecuencia de esto, si yo lo encuentro en esa lista, pues simplemente esa actividad se genera actividad de alto riesgo, ¿no? ¿Qué brinda entonces el SCTR? Sobre todo el SCTR Salud. ¿Qué cosa nos está brindando? Nos está brindando el SCTR Salud, te puede brindar prótesis o aparatos ortopédicos en caso el accidente te haya
mutilado, por decirlo así, ¿no? ¿Qué más? Te da un asesoramiento con prevención en seguridad y salud ocupacional, ¿correcto? ¿Qué más tenemos? La atención médica de farmacológica, hospitalaria, quirúrgica, hasta la recuperación total, ¿no? Hasta la recuperación total de la persona. ¿Qué más tenemos? La rehabilitación y la readaptación laboral. Lógico que después de un accidente quedas mal funcionando, funcionalmente, ¿no? Para recuperar esa funcionalidad que hacemos, nos vamos a una rehabilitación, ¿no? A una rehabilitación. Atención, el SCTR Salud brinda prestaciones médicas asistenciales. Ojo, prestaciones médicas asistenciales, no subsidios ni ninguna otra forma de retribución económica. Ojo, hay que tenerlo en cuenta, esto de acá. El SCTR Salud, el Salud, solamente brinda prestaciones médicas asistenciales, no brinda subsidios ni ninguna otra forma de retribución económica. Hay que tenerlo en cuenta, señores. ¿Cuánto tiempo dura la cobertura? Es la pregunta. Hay que terminar la recuperación hasta la alta definitiva, hasta la alta definitiva. Imagínate, hay enfermedades o hay accidentes que te pueden demorar un año o más de un año, ¿no es cierto? Dependiendo de la severidad, hasta que termine tu tratamiento o hasta que tú te recuperes, hasta que se emita la declaración de invalidez, ya sea total o parcial, ¿correcto? Hasta que sea emitido esa declaración, hasta que se emita la declaración de la invalidez total o parcial, o simplemente hasta el fallecimiento del asegurado, ¿no? ¿Qué información puede solicitar la aseguradora? Ojo, muy importante lo de acá, mira, ¿qué información o qué tipo de información te puede solicitar la aseguradora? Te puede solicitar, por ejemplo, la evaluación médica ocupacional de los últimos 3 años. ¿Y para qué tu evaluación médica ocupacional? Para ver si tú has venido arrastrando algún tipo de malestar en tu salud o enfermedad. ¿Qué más te puede ocasionar? Te puede pedir la aseguradora el historial del puesto de trabajo y el tiempo en el mismo. ¿Cuánto tiempo de trabajo tenía esa persona que se ha caído en el andamio? ¿Una semana, un día, un mes, un año? ¿Cuánto? Te pide también el IPER-C del puesto de trabajo. Por eso el IPER-C es un documento, en este caso, es un documento obligatorio y es un documento importante, mire, el IPER-C, del puesto de trabajo. Te puede pedir también el cargo y las funciones del trabajador, ¿no? Su cargo de recepción de EPPs. ¿Tenía EPPs? Es la pregunta. Te puede pedir el PETS. ¿Qué cosa es el PETS? El procedimiento escrito de trabajo seguro de la actividad que originó el accidente o la enfermedad. ¿Qué más te puede pedir? Las capacitaciones y entrenamientos relacionadas a la actividad. Por ejemplo, si una persona se ha caído de un andamio, lo que te va a pedir la aseguradora es, ¿dónde está su capacitación y entrenamiento para trabajos en altura? Eso es lo que te va a pedir. ¿Dónde está su permiso y capacitación para ascensos y descensos de andamio? Te va a pedir. Ojo, si es que no hay ninguno de los documentos que la aseguradora está solicitando, simplemente la cobertura no se da. Te va a pedir el vínculo del trabajador con la empresa, es decir, su contrato. ¿Dónde está su contrato? No por recibos por horarios, no, señor. ¿Cuál es el contrato, el vínculo? El único vínculo es un contrato. Te va a pedir
el SCTR, si ya iniciaron el trámite por cobertura del SCTR pensión, el récord de descansos médicos también te va a solicitar, el récord de descansos médicos, te va a pedir la alta médica con indicaciones, las mediciones tomadas con la aseguradora, si hay reinserción laboral o reconversión, y te va a pedir el informe médico, el diagnóstico final de los exámenes sustentatorios. Eso te va a pedir, ¿no? O sea, no creas que ni bien tú te accidentas, la aseguradora te cobertura, no, te pide una serie de documentos la aseguradora. Por favor, pueden hacer sus preguntas. Inge, buenas noches. Arturo Curto le saluda. Caballero, Inge, adelante con la pregunta. Inge, buenas noches. Inge, a pesar de que, por ejemplo, hablando del tema en el hiper puede figura mi hiper y figura mi procedimiento en el transporte del bus a la empresa. A pesar de eso, no se considera como accidente laboral si pasara un accidente en el transcurso de la llegada a la empresa. ¿Qué cargo tiene usted? Supervisor, ingeniero. Supervisor, correcto, Sí. supervisor. Ahora yo te digo lo siguiente. Hay que aprender a diferenciar, mira. Si yo salgo de mi casa y me voy a la esquina, porque en la esquina es el paradero que me va a recoger un bus para llevarme a la fábrica. La fábrica está a 1 hora de mi casa, pero la empresa nos ha puesto un bus para subirnos a ese bus y ese bus trasladarnos a la fábrica. Y a la hora de salida, ese mismo bus nos recoge de la fábrica y nos deja en el paradero, ¿correcto? Si en el transcurso de ida a la fábrica o de regreso de la fábrica al paradero sucede algo, el carro se choca, se voltea, se desbarranca, etcétera, etcétera, no es considerado accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque tú cuando subes al bus, la actividad a la cual tú has sido contratado, porque tú eres supervisor, a ti te han contratado para supervisar en campo las actividades de otras personas, pero no te han contratado para supervisar o hacer trabajo dentro de un bus, ¿correcto? Tanto para la ida como para la vuelta, ¿correcto? No es considerado accidente de trabajo para la aseguradora, pero vamos a suponer lo siguiente. Yo estoy dentro de la fábrica y muchas veces, como la fábrica o el lugar de trabajo es muy grande, hay buses o hay vehículos que se trasladan internamente, ya sea en la fábrica o en el proyecto. Yo me subo a la camioneta internamente donde me van a llevar a otro punto de trabajo, pero yo ya estoy trabajando. Si sucede algo con la camioneta dentro de las instalaciones, se dice que es accidente ahí de trabajo, porque estoy desarrollando mi actividad para lo cual me han sido contratadas. Ahora, si mi empleador me agarra y me dice, oye, ándate a otro lado, y eso me obliga a salir con la camioneta o el bus fuera de mi trabajo, accidente de trabajo. ¿Y por qué? Porque estoy bajo órdenes del empleador. Correcto, ingeniero. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, damas y caballeros? Profesor, buenas noches. Bueno, adelante, caballero. Ingeniero, buenas noches. Tu pregunta, caballero, lo estoy escuchando. Ya, en este caso, yo le pongo un ejemplo. Yo como tengo que trabajo independientemente y tengo a mi cargo 3 personas más, es necesario, estoy de rubro eléctrico, es necesario contar con un SCTR. ¿Podría hablar un poquito más? Porque no lo entiendo, no comprendo, se interfiere su voz. O Ya, podrías, mi o pregunta podrías, es la siguiente. a ver,
En el caso, yo soy el que tengo el distrito industrial, trabajo independiente, y tengo a mi cargo tres personas más que trabajan conmigo. ¿Es necesario yo poder contratar un SCTR para mi personal también, como persona Así es, independiente? así es. Independientes también la pregunta es, ¿esos trabajadores tú lo tienes en planilla o lo tienes con recibo por honorario? Yo sigo por honorario. Ah, ya, si es por recibo por honorario, también puedes comprar el SCTR. Esa es la diferencia con el seguro de vida ley. Tú si tienes trabajadores con Claro. recibos por honorarios, puedes comprar el SCTR, pero para que les puedas comprar seguro de vida ley, esos trabajadores tienen que estar en planilla. Es distinto. Sí, claro. Entonces, muchas gracias. Igualmente, caballero. Otra pregunta, damas y caballeros. Profesor, buenas noches. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Profesor, una consulta. Mencionó también que no se considera accidente de trabajo el tema de realizar, por ejemplo, no dijo un ejemplo de la caída de un andamio, ¿no? Que el personal no realizó su PETAR, no tenía su ATS, que no se consideraba un accidente de trabajo. En el caso de que sucediera el evento, de todas maneras, al personal se tiene que llevar a la clínica para activar el SCTR o también se puede llevar al eSalud en caso que esté en planilla. En el caso, por ejemplo, cuando hay un accidente y ha habido una inobservancia por parte del trabajador, se lo atiende al trabajador, se lo traslada al salud, ¿correcto? Pero todavía no, en este caso, el SCTR no pudiese, bueno, también puede llevarlo a la clínica y coberturar con el SCTR, pero para casos o situaciones, por ejemplo, de pensiones, el SCTR va a hacer una investigación y dentro de su norma indica que cuando el trabajador desacata una orden escrita del empleador de realizar una forma correcta de trabajo y no lo cumple y como consecuencia de eso ocurre un accidente, no la aseguradora o el seguro no lo considera accidente de trabajo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una actividad, lo hacemos bajo el IPER-C que llenamos y lo hacemos bajo el procedimiento escrito de trabajo seguro. Ese procedimiento escrito de trabajo seguro es una orden escrita de tu empleador. Y si tú desacatas y no lo haces como el PETS y como consecuencia de eso tú te accidentas, el seguro no te cubre la indemnización, es decir. Profesor, y en caso de que suceda el evento, ¿no? Así sea atendido por el salud o con el SCTR, de todas maneras se tiene que reportar al Mintra y a la SUNAFIL. Tiene que reportarse. ¿Y quién lo hace? Lo hace el centro de salud, porque cuando tú llevas al trabajador, lo primero que hacen es, ¿cuál es el nombre de la persona tal? ¿Qué cosa ha sido? ¿Es trabajador? ¿De qué empresa? Ellos lo ponen todos los datos. Se supone que tú le tienes que decir al doctor, a la enfermera, qué ha sucedido, ¿no es cierto? Porque están llevando un herido. Ellos lo copian todo en la máquina y ellos lo están colgando en el sistema. Y aparece el nombre del trabajador, aparece la empresa, aparece la hora en que lo has llevado, el motivo, aparece el nombre de la clínica, todo. ¿Alguna otra pregunta, damas y caballeros? Profesor, una otra pregunta más. Adelante, caballero. Sí, en el tema de lo que es las enfermedades profesionales, ¿no? Explicó que se considera una enfermedad ocupacional lo que le suceda dentro del área de trabajo, ¿no? Por eso es que existe, ¿no? La ley, ¿no? Que debemos de sacar los exámenes médicos antes de iniciar el trabajo en una temporada de 6 meses, ¿no? Y al final, Así es, así es. ¿no? Ya. Y si por OB el trabajador presenta o arrastra y se acepta dentro de la empresa, teniendo el conocimiento de que la persona ya ha venido con alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hipoacusia, ¿no? También sería una enfermedad que la empresa debe estar responsable.
Sí, porque desde el momento que la empresa lo acepta, la empresa está asumiendo responsabilidades. Por ejemplo, vamos a suponer que tú eres empresa, yo soy el trabajador. Yo ya he venido ya con un mal ya en la espalda.